sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Timoteo capítulo 4, verso 2 al 4, segunda Timoteo. Las iglesias y sus líderes en Creta enfrentaban el mismo problema que los creyentes en Éfeso, y había que enfrentarlos. Es importante advertir que el apóstol se está enfocando en la instrucción de la sana doctrina que ya ha sido enseñada. Ellos ya sabían, hermanos, si estaban haciendo las cosas mal, no es porque no supieran, sino que ellos empezaron a meter filosofías, a meter pensamientos, dejaron de buscar la verdad y comenzaron a adecuarla de acuerdo a lo que a ellos les convenía. La palabra sana es la traducción de una forma del verbo higanio, que tiene el significado básico de ser vital y ser saludable. Este término, hermanas, se refiere también a la higiene, a la limpieza. Pablo la relaciona con la rectitud personal y el bienestar espiritual. Palabra sana, recta, de bienestar. La doctrina saludable produce una vida espiritual saludable. Pablo dijo a los creyentes en Roma, en Romanos 12, 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dicen que no te conformes a este siglo, sino transfórmate, renueva tu entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La doctrina saludable, la palabra sana, es esa, la que es de acuerdo a la voluntad de Dios. El fruto de la doctrina correcta es una vida recta. Cuando tú comienzas a estudiar la palabra, cuando tú comienzas a comprenderla, la palabra nos tiene que limpiar, nos va a limpiar. Y esto va a hacer que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. Entonces, ¿qué proyectamos nosotros, hermana? Ya sabemos que los cretenses no estaban proyectando nada bueno, pero tú y yo, aplicándolo a este 2023. Hermanas, vamos a continuar. El verso 2. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando habla de ancianos, habla de hombres de edad. La ancianidad se asocia con madurez, con sabiduría y con paciencia. Lo ideal es que los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Esto dice Job capítulo 12, verso 12. Sin embargo, hermanas, pues no siempre es el caso. Algunas cosas típicas que vienen con el aumento de la edad son energía disminuida, visión y audición mermadas, muchos achaques, muchos dolores y con frecuencia incluso depresión, desesperación y cinismo. Hermanas, acuérdense que Eclesiastés 12 del 1 al 3, el escritor dice: acuérdate de tu Creador, ¿verdad? Cuando estás en la juventud, antes que lleguen esos días en los que no tengas contentamiento. ¿Por qué razón? Porque es parte de la vida, la ancianidad. Pero obviamente que no todas las personas ancianas son sabias, no todas las personas ancianas son prudentes. Y esto es lo que estaba mirando también Pablo, y le decía a Tito: los ancianos deben de ser sobrios. ¿Por qué razón? Porque sí puede haber personas ancianas, pero no están cumpliendo y no estaban cumpliendo lo que Dios quería. Al ir envejeciendo, hermanas, el cambio se puede volver más difíciles de aceptar para nosotros. La vida puede volverse menos satisfactoria y más un motivo para desilusionarte. Es fácil convertirse en una criatura de hábitos, y cuanto más tiempo se practica un hábito, se arraiga con mayor profundidad y empecinamiento. Hermanas, los pecados constantes, cuando tú estás practicando algo, ¿usted cree que el anciano comienza a pecar con algo nuevo cuando cumplió los 60 años? ¿No será que desde los 15, desde los 12, desde los 30, desde los 50 ya lo venía practicando? Se arraigan esos hábitos, pues el pecado pasa lo mismo cuando no trabajamos con él. El cristiano, hermanas, el cristiano debe venir, la ancianidad debe venir acompañada por amor más grande a Dios. Es decir, que tú miras que tus años han llegado, pero tú estás consciente y agradecido con Dios que si Él te ha dejado vivirlos hasta ahí, es por algún propósito. Dice Salmo 71:17, oh Dios,
Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Así deberíamos de ser nosotras, hermanos, usted y yo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Así deberíamos de ser. Que nuestra vida día a día se vaya amoldando de acuerdo a Dios. Pero en Creta no estaba sucediendo eso. Quienes han andado con Cristo durante muchos años deben regocijarse con ese privilegio y en la certeza de por fin un día verle cara a cara. Una iglesia debería valorar y honrar a aquellos que han pasado muchos años en comunión con el Señor, en el estudio de su palabra y en servicio a su iglesia y por medio de ella. Así deberíamos de ser cuando nosotros veamos a un anciano, a un hermano en la fe. Este domingo regresó con nosotros un hermano de 80 y tantos años que hemos estado orando por él, nuestro hermano Ríos, y yo sentí gozo en mi corazón porque él tendría la excusa perfecta para quedarse en su casa. Batalla para caminar, sus pulmones no funcionan como debería, así es que le falta para poder respirar. Pero él sabe a quién está sirviendo y él quería tener ese compañerismo con la iglesia. Moisés tenía 80 años, hermanos, cuando Dios le llamó a dirigir el pueblo de Israel. En Éxodo 4, del 10 al 12, dice que ni su escasa facilidad de palabra ni su edad le fueron excusa para no hacer la obra del Señor. Entonces, así es lo que les estaba tratando de decir Pablo a Tito referente a los ancianos. Sin embargo, hermanas, la ancianidad en sí misma no hace más piadoso a un creyente. No crea usted que porque ya le sumó un año más a su vida, ahora usted se le va a doblar el corazón. No siempre pasa eso. Por eso es necesario, y eso es lo que Pablo les decía, que tenían que vivir una forma de acuerdo a Dios. Ni tampoco significa porque eres más anciano te vuelvas más fiel. Qué miedo, hermanas. Qué miedo, porque quizá nosotras podemos seguir sumando años y cómo está nuestro corazón acercándose a Dios o nuestra vida más cercana a Dios o seguimos en nuestra forma de vivir. Dice en el Antiguo Testamento, enseña que los ancianos y las mujeres, sean creyentes o no, han de ser tratados con respeto y consideración especial por todos los menores que ellos. Esto aplicaba con vigor particularmente al trato que los hijos debían de tener hacia sus padres. Como Pablo señaló a los creyentes en Éfeso, el precepto honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra anciano, del griego presbutes, que Pablo empleó con relación a sí mismo en Filemón 9, cuando iba por los 60 años de edad. La única otra ocasión en la que se emplea el Nuevo Testamento es con relación a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien cuestionó al ángel sobre el hecho de que iba a convertirse en padre al decir, esto en Lucas 1:18, ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hermanas, es obvio que en este caso Zacarías pensó que tanto él como su esposa ya habían pasado la edad normal para tener hijos. En la literatura griega de la antigüedad, la palabra se aplicaba con frecuencia a los hombres desde 50 años de edad. Pablo no utiliza la palabra exhortar en su ordenanza a los ancianos, las ancianas o a las mujeres jóvenes como lo hace con relación a los jóvenes y a los siervos en el verso 6 y 9. Sin embargo, el uso de asimismo en el verso 6 es una indicación clara de que el apóstol esperaba que Tito también exhortara de forma personal a los creyentes de los primeros tres grupos. En este caso estábamos hablando de los jóvenes, de los siervos y de los ancianos. Todos los ancianos, hermanas, deben de llevar vidas santas y ejemplares ante el Señor. Especialmente estamos hablando de los ancianos de la iglesia. Y ante el mundo deben de ser ejemplares. Deben abandonar la ligereza, la impetuosidad, la irresponsabilidad y la inestabilidad que son características de la juventud. ¿Les ha tocado oír esa frase? Aquí en México se utiliza mucho los chavos rucos, las mujeres que ya están como mi edad de 40 y tantos y queremos andar vestidas como las jovencitas de 15 años o de 16. O queremos estar teniendo una actividad como ellos y una conducta como ellas, como las jovencitas de 16 años. Paula, tienes 45. Tienes que asumir que ya no eres una jovencita. Así los ancianos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Sobrios, hermanas, tiene esta palabra en su raíz la idea de estar libre de intoxicación. Pero en el Nuevo Testamento se emplea en sentido metafórico para aludir a una persona moderada. Una persona sobria, hermanas, evita la extravagancia, evita el exceso,
es moderado, es discreto y es sencillo. A eso se refiere, que los ancianos sean sobrios, que sepan comportarse, que no sean personas que les guste llamar la atención, que no sean personas que les guste estar siendo el centro de atracción. Pablo y Pedro emplearon expresiones relacionadas al amonestar a los creyentes a velar con la temperancia de vida y a ser siempre sobrios. Hay dos pasajes en la Biblia, si los quieren anotar. Primera los Corintios 15:34 y Primera de Pedro 1:13. Y también en el capítulo 4:7 de Primera de Pedro. Los ancianos que son sobrios están en la capacidad de discernir con mayor claridad cuáles son cosas de mayor importancia y de valor. Utilizan su tiempo, su dinero y sus energías con mayor mesura y selectividad que cuando eran más jóvenes y menos maduros. Sus prioridades están en el orden correcto y se sienten satisfechos con cosas más simples y de menor cantidad. Esto es ser sobrio. Sobrio, sabes invertir tu tiempo, sabes administrarlo y sabes usarlo. Los ancianos deben de ser serios, hermanas. Serio aludía a un concepto original de reverencia y veneración, pero llegó a aplicarse en general a una persona o a cosa que es honorable, decente y digna. Los ancianos deben de ser eso, serios, decentes, honorables, dignos. La palabra no tiene un matiz de altivez o superioridad vana, sino de virtud, de discreción y seriedad en el mejor sentido de la palabra. Imagínese usted a un anciano que no sea serio, a un anciano que nada lo tome con seriedad que requiere. La persona seria nunca es voluble, ni trivial, ni superficial. Nunca se ríe ante la inmoralidad, hermanas, la vulgaridad o cualquier cosa pecaminosa e impía. Tampoco se ríe de lo que es trágico, ni a costa de otros. Por eso es que yo lloraba, hermanas, porque mis 45 años me doy cuenta que sigo estando lejos del patrón que Dios me está pidiendo. Debería haber cambiado muchas cosas, como dice el canto, ya no soy lo que era, Señor, pero todavía hay mucho que trabajar. Los creyentes de más edad han vivido lo suficiente, hermanas, para ver muchas personas, incluyendo buenos amigos o familiares cercanos, experimentar adversidades serias, sufrir gran dolor y quizá morir a una edad temprana alguno de sus seres amados. Eso sucede con las personas de mayor edad, han adquirido experiencia, cosas dolorosas. Es posible que hayan visto a un cónyuge o a un hijo sufrir de alguna enfermedad o alguna otra forma de cáncer, enfermedad debilitante. Han aprendido el valor del tiempo y las oportunidades en la vida. Go with daddy. Aceptan y comprenden mejor su propia mortalidad, las imperfecciones de este mundo presente y saben que las cosas materiales no son capaces de dar satisfacción duradera y profunda. Estos son los ancianos de los que está hablando Pablo. Estos son los ancianos que aprovechan cada día, que abren sus ojos y se dan cuenta que es bendición de Dios. Ellos han visto ideas utópicas, ideas posibles fracasar. Han aprendido cuán perecederas y decepcionantes pueden ser las experiencias emocionales eufóricas. Pueden ver que no porque grites mucho y te emociones mucho o te enojes mucho porque jugó tal equipo de fútbol y perdió y te enojo contigo y no me hables, estoy enojada contigo y contigo tampoco. Esas personas ya han aprendido, hermanas, que es posible el fracaso y que estas emociones no te llevan a nada. Incluso se dan cuenta que pudieran afectar en la cuestión espiritual el no tener autocontrol. Los ancianos deben de ser prudentes, hermanas, deben tener el discernimiento, la discreción y el buen juicio que se deriva de haber caminado con Dios durante muchos años. Controlan sus pasiones físicas, rechazan estándares mundanos y resisten las atracciones del mundo. Como dice Pablo, por la gracia de Dios, cada uno de ellos piensa de sí con cordura. Romanos 12:3. Deben ser prudentes. Vamos al capítulo 2, al verso 2, que dice que los ancianos, continuamos, sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sano se deriva del mismo verbo utilizado en el verso anterior con relación a la doctrina, aquello que es saludable, apropiado y sano.
Primero que todo, hermanos, los ancianos que han pasado 50, 70, 60 años o más en esta vida deben de ser sanos en la fe. Gracias a que han aprendido que Dios es digno de plena confianza en todos los asuntos de la vida, no ponen en duda la sabiduría de Dios, ni su poder, ni su amor, y no pierden la confianza en su bondad y en su gracia. No cuestionan la confiabilidad de su plan divino, ni de la sabiduría divina. No dudan de la verdad o la suficiencia de su palabra. No fluctúan en su esperanza establecida con seguridad divina de que su plan soberano se cumplirá a la perfección. Sanos en la fe, ¿sabes qué sería en resumen? Confían completamente en Dios. Los ancianos deben de ser sanos en el amor. ¿Sabes por qué? Esto es lo que dice Tito capítulo 2:2, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Por qué sanos en el amor? Y no solo hacia Dios, sino que el amor de Dios los hará amar su pueblo e incluso aquellos que aún no conocen a Dios. Acuérdense que el anciano es un siervo de nuestro Señor, que el anciano que va a estar liderando la iglesia, hermanas, son personas que tienen que anhelar el ancianato, tienen que amar la obra, sino cómo. El amor de ellos se manifiesta en que soportan las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Han aprendido a amar cuando su amor no es merecido y a continuar amando cuando es rechazado e incluso cuando sufren a causa de ese amor. Perdonan por amor y sirven por amor. Imagínense, hermanas, yo no estoy diciendo que la hermana Paula va a ser una anciana, porque la palabra no habla de liderazgo en eso en las ancianas, no, no. Ahorita vamos a ir a nuestro trabajo conforme pasan los años. Mas, sin embargo, cuando yo leo esto y digo, Paula, tienes que vestirte con estas características, me queda grande la camisa todavía. Amar a otras personas cuando no me aman. Yo sé que la palabra dice que qué privilegio tienes de amar al que te ama. Pero hermana, si apenas uno dice algo de mí que no me gusta, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos ponemos? ¿Qué decimos? Pablo explicó a la iglesia de Corinto lo que es y lo que no es el amor piadoso, así como lo que hace y lo que no hace. Ustedes ya conocen primero los Corintios 13:4-7, que habla qué es el amor, cómo es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El anciano piadoso cree y practica este mandato verdadero. Primera de Juan 4:7-19. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Sabe que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué ha pasado? Fíjese aquí la parte difícil. De muerte a vida, porque ama a los hermanos. ¿Por qué parte difícil, hermanas? Porque nosotros somos selectivas a quién amar y a quién no amar y a quién más o menos amar. Y no debemos de ser así. Que Dios nos ayude. Por eso yo hago mucho hincapié en orar por nuestros líderes, por nuestros hermanos, por nuestros predicadores, por los varones de la congregación, que se enamoren del Señor, porque es la única forma en que pueden apoyar a la iglesia. Los ancianos deben de ser sanos en la paciencia, porque en la paciencia deben exhibir la capacidad de soportar penalidades, aceptar la desilusión y el fracaso y estar satisfechos a pesar del malogro de sus deseos o planes personales. Han aprendido a vivir con gratitud en medio de dificultades tales como la debilidad física, como la soledad o como el hecho de no ser bien entendidos ni apreciados. Hermanas, no se descorazonan cuando las cosas no salen como lo habían esperado, ya que tienen la plena confianza de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Es fácil ver en las iglesias decir, hermana, te invito, te invito, te invito, lo invito, los invito. Y al hermano, no, hombre, no, es que es bien aburrido. ¿Qué va pasando muchas veces con las personas de edad? Las van haciendo para un lado, las van ignorando, las van guardando, y eso es algo que Dios no va de acuerdo. Al contrario, ¿qué es lo que te dice? Respétalos. Y por su sabiduría, tómalos en cuenta porque ellos van a saber darte un consejo, una guía. Vamos al verso 3. Mujeres de edad, ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien y que enseñan a las mujeres jóvenes.
Wow. Al igual que los hombres de edad, las ancianas en la iglesia deben recibir respeto y deferencia especiales a causa de su edad. Desde que sirves un plato de comida, hermanas, dales la oportunidad. Su cuerpo no es como el tuyo ya, no están para correr, no tiene la velocidad ni la fuerza. Deben de tener un trato especial. Como se indicó antes, el primer mandamiento con promesa requiere honrar tanto a padre como a madre. Esto sabemos que está en Éxodo 20:12, Efesios 6:2. Y el castigo, hermanas, bajo el antiguo pacto por golpear a cualquiera de los padres era la muerte. Incluso cuando una mujer, esto en Éxodo 21:15 que hablaba sobre maltratar a los padres, cuando una mujer de edad hace algo bastante erróneo, porque puede pasar, nosotros las tomaremos en cuenta porque son hermanas mayores, pero puede pasar que se equivoquen. Ellas deben de ser amonestadas con amor como a una madre. Primera Timoteo 5:12. No lo ofendas, no abuses, no te luzcas, con amor, como si fuera tu mamá. Este pasaje que se acabó de citar, Pablo no menciona, hermanas, circunstancias condicionales al respecto, puesto que se aplica incluso a una persona de edad que sea inmadura e inconsiderada. Cuando el apóstol mismo consideró necesario reprobar en público a Evodia y a Síntique, les surgió de manera amable y benévola y les dijo que sean de un mismo sentir en el Señor. También rogó a un compañero fiel, no nombrado, que las ayudase a estas que habían combatido juntamente con él en el Evangelio en Filipenses 4 del 2 al 3. ¿Cómo las está tratando? Con un tacto especial. Hermanas, Pablo no especifica la edad que una mujer debería tener para ser clasificada como anciana, pero la capacidad de tener hijos es alrededor de los 40 a los 45 años de edad. Correcto. Y la crianza correspondiente finaliza alrededor de los 60 a los 65 años de edad. Por tanto, parece razonable considerar que las ancianas son mujeres de al menos 60 años de edad. Esta es la edad que Pablo menciona en su primer carta a Timoteo con relación a las viudas, que calificaban para ser colocadas en la lista para la distribución de ayudas económicas en la iglesia. Primera Timoteo 5:9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Aquí es donde estamos hablando de la edad. Estas ancianas hermanas son un recurso especial, valioso en la iglesia y merecen estima y consideración en especial. Por esto Pablo declaró que una viuda cristiana de más de 60 años que no contaba con una familia que la apoyase y quien espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, aquella que fue una esposa y madre fiel y piadosa y quien practicó la hospitalidad, ha lavado los pies de los santos incluso, ha socorrido a los afligidos, ha practicado toda buena obra, no solo debería de ser honrada por la iglesia, sino también recibir todo su sustento de la iglesia. Las ancianas cuentan, hermanas, son importantes para Dios y quería que la iglesia en Creta, Pablo le decía, hay que tomarlas en cuenta, pero estas deben de ser sus calificaciones, sus credenciales, su manera. Que sean reverentes en su porte, ¿a qué se refiere? Que solo que poseen cualidades sacerdotales y servían para hacer referencia a todo lo que es apropiado para la santidad. A eso se refiere. Las ancianas deben de ser ejemplos piadosos de santidad. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Ella ilustra esa clase de vida. Tras haber sido viuda hacía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2:37. Puesto que había vivido con tal fidelidad al Señor, el Espíritu Santo la capacitó para reconocer de inmediato cuando vio al niño Jesús con María y José, cuando lo trajeron al templo. En el momento en que le vio presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Verso 28 de Lucas 2. Sean reverentes en su porte, son hermanas que buscan la santidad, apartarse más para servir a nuestro Dios. Se atavían estas hermanas de ropas decorosas, hermanas, con pudor, con modestia. No están peinadas ostentosamente, ni buscan vestirse de oro, ni de cosas que sean visibles o que llamen la atención, ni perlas, cosas costosas, ni de vestidos costosos. Fíjense, sino con buenas obras.
como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo 2, del 9 al 11. Son mujeres, hermanas, que han vivido en fe, amor y santificación, con modestia. Hermanas no calumniadoras, así deben de ser las ancianas. ¿Saben qué? Se niegan a escuchar y mucho menos propagan chismes. Éitale, Paulita, éitale, Pali. Y palabras calumniadoras o degradantes acerca de otros. Así como los hombres están más inclinados a abusar de otros físicamente, hermanas. ¿Sabes cuál es la arma de la mujer? Estamos más inclinadas a abusar de los demás verbalmente, lo cual puede incluso ser más destructivo. No calumniadoras. Pablo no solo se está refiriendo a charlas ociosas y desfavorables acerca de una persona, por malo que sea tal hábito. La palabra que se traduce calumniadora es diabolos en griego, que significa calumniador o falso acusador. Y de hecho se utiliza en la Biblia en muchas ocasiones, incluso en Juan 8:44, ahí menciona a Satanás, a quien Jesús describe como el padre de mentira. Que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino. ¿A qué se refiere? A la embriaguez habitual. Como muchas personas de edad lo han hecho a lo largo de la historia, no crea que es nuevo. En este 2023, no, las cervezas han existido, los vinos han existido desde toda la vida, hermanas. Esto no es nuevo. Los ancianos en Creta recurrían con frecuencia a la bebida como un estimulante y un medio para mitigar los dolores, para mitigar las frustraciones y para mitigar la soledad de la senectud. El significado literal de doulo es esclavas, ser retenida y controlada contra la propia voluntad. Y la adicción al vino se vuelve más una prisión que un medio de escape. Peor todavía, hermanas, un creyente anciano que adquiere una adicción a tal extremo trae descrédito al nombre del Señor. Estropea la reputación de la iglesia y casi siempre conduce a otros a seguir su mal ejemplo de impiedad. Delicado, ¿sí? Porque es poquito nada más lo que el diablo necesita para tomar control de nosotros. Nada más necesita una puertita chiquita para hacer de las suyas. Eso es lo que nos está hablando aquí. Las ancianas asimismo deben de ser maestras del bien. Maestras del bien se refiere a una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, excelente y elevado. En este contexto incluye la enseñanza de todo lo atinante a la santidad y la piedad. Tras haber enseñado bien, hermanas, a sus propios hijos, las mujeres de edad ahora tienen la responsabilidad de ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes que están en la iglesia, así como animarles a ser también esposas y madres rectas y piadosas, el verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Las mujeres de edad deben enseñar y ser modelos de vida piadoso con el fin de animar a las mujeres jóvenes de la iglesia en las formas particulares que Pablo menciona aquí. La palabra, están en griego, pero no lo sé pronunciar, así es que me voy a ir con las palabras como si las sé pronunciar. La palabra enseñar tiene el significado literal de hacer que alguien tenga mente sana y autocontrol. Se refiere a ayudar a otros a cultivar el buen juicio, hermanas, la prudencia y la sensatez. Por tanto, es otra forma de enseñar que cuando es aceptada y acatada, logra el objetivo de animar a quienes son enseñados, en este caso a las mujeres más jóvenes. Aunque las mujeres tienen vetado enseñar o tienen autoridad sobre el hombre, primera de Tito 2:2, Timoteo 2:12 dice, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Las mujeres tienen la responsabilidad dada por Dios de enseñar tanto formal como informalmente a los niños, en especial sus propios hijos, así como a las mujeres jóvenes en la iglesia. Cuando a las mujeres cristianas no se aseguran de inculcar las cosas de Dios en las generaciones más jóvenes, la iglesia sufre como un todo y se va abocada a una situación deplorable. Hermanas, las ancianas tienen un gran trabajo. Y aunque fue planeado para la iglesia en Creta, este 2023 sigue vigente para ti y para mí. Mujeres jóvenes, verso 4 y 5, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas. Wow, hermana, ¿por qué me enojaba? Porque ahí entro yo en esta categoría también. ¿Por qué me enojaba? Porque me está exhortando Pablo, porque me está confrontando. Le está diciendo a Tito, ve y enséñale a la hermana Pali esto. Aunque Pablo emplea la expresión mujeres jóvenes, es claro, a partir del contexto, que solo estaba hablando aquí a esposas, a mujeres jóvenes que estaban casadas. También le habla a las que tienen hijos, propios o adoptados, y también, de nuevo, a todas las esposas jóvenes. Como ya se indicó en este pasaje, hermanas, Pablo se dirige a dos categorías amplias, tanto de hombres como mujeres. Como las ancianas incluían a mujeres de 70 años de edad o más, también las mujeres jóvenes. Las instituciones del matrimonio y la familia que han sido ordenadas por Dios y constituyen el fundamento básico de una sociedad saludable son atacadas como anticuadas e inconvenientes. El matrimonio y la familia, o en el mejor de los casos, como innecesarios. ¿A qué te casas? No tengas hijos, tú vive tu vida. Los hijos te amarran, el marido no se diga. Lo trágico, hermanas, es que muchos cristianos inadvertidos que han recibido una enseñanza deficiente son seducidos por estos movimientos feministas para creer que los papeles tradicionales de las mujeres en la familia y en la sociedad y en la iglesia son antiguos y opresivos. ¿De dónde viene esto, hermanas? ¿Quién es el que te vende estas ideas? ¿Es Dios? ¿Quién es el que te dice, revélate? ¿Usted cree que las mujeres allá en Creta no estaban pasando por algo así? Cambian los personajes, no hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros nada más vivimos 70 años, 80 años, 90 años, arribita de 100, pero ya arribita de 90 ya no sabes ni quién eres. Cambiamos los seres humanos, cambiamos los personajes, pero las situaciones se siguen repitiendo. Cuán diferente en extremo es el plan de Dios. Él tiene un diseño magnífico y maravilloso para las mujeres. Es un diseño que cumple el propósito de su creación. Eleva al máximo su carácter único y las convierte en una fuente de bendición para el mundo y trae satisfacción y felicidad a sus propias vidas, así como gloria para Dios. Ese diseño se declara y establece en este capítulo. Hermanas, Pablo continúa diciendo que por medio de su enseñanza y ejemplos piadosos, las mujeres ancianas en la iglesia deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Pablo no está hablando del amor romántico o sexual, lo cual, por cierto, tiene su lugar apropiado en el matrimonio, sino de un amor, escuche, comprometido, que las esposas piadosas eligen tener hacia sus esposos, el mismo que los esposos piadosos toman la decisión de tener por sus esposas. Efesios 5, 25 hasta el 28, ahí el Señor nos dice cómo los hombres deben amar a sus mujeres, como Cristo a la iglesia, y entregarse por ella. Y también dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta es palabra de Dios. No es Dios, hermanos, el que ha roto lo que él mismo ha pedido, lo que él mismo ha enseñado o ha ordenado. Somos nosotros los que estamos haciendo nuestra voluntad. Si una esposa no ama en verdad a su esposo, debe en obediencia al Señor ejercitarse para amarle. Contrario al pensamiento popular, el amor que se edifica y nutre con esmero y empeño no es artificial. Resulta más común, hermanas, que los romances espontáneos con todos sus bombas y platillos que se ve todo tan, ¡ay, qué hermoso!, demuestren ser al final artificiales y efímeros. El principio es recíproco y se aplica por igual a los esposos. Ejercitarse en amar al cónyuge, eso es algo que las ancianas deben de decirle. Cuando uno empieza a ver en nuestros esposos las fallas, lo que no te gusta, lo que te desagrada, debe de haber alguien, y ahí pueden estas ancianas decirle, oye hermana, ¿ya te fijaste tú tus fallas? ¿Ya has considerado
que a lo mejor él no le gusta algo de ti, no te lo dice? Tú te crees perfecta. Tú piensas que todo lo haces bien, pero te has puesto a pensar que le desagrada de ti. ¿Y te lo ha dicho? Hermanas, ejercitarse en amar al cónyuge incluye hacer cosas amorosas por la otra persona, sin importar que uno sienta o no ganas de hacerlos. Implica poner los intereses y el bienestar de una persona por encima de los propios. Incluye darse a uno mismo de manera sacrificada por el bien de la otra persona. Dice Filipenses 2:2 al 4, que nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Esta es una amonestación general a todos los cristianos y claro que también para un matrimonio, para el esposo y la esposa cristiana. Interesante, hermanas, muy interesante el trabajo que tienen las mujeres que son mayores, ancianas, enseñar a las más jóvenes. Amar a sus hijos y a ser prudentes. Las mujeres jóvenes que son madres tienen el deber de amar a sus hijos. Bien sea que los hijos hayan nacido de la pareja o sean adoptados, deben ser amados con un amor que, al igual que el amor mutuo de los cónyuges, es abnegado y sacrificado. Como es el caso con el amar a sus esposos, el amor de las madres por sus hijos no es una opción, es mandamiento de nuestro Dios. No se basa en la hermosura física de nuestros hijos ni en sus personalidades o inteligencias, sino en su necesidad de ser amados. La responsabilidad más importante de amor que tienen los padres creyentes consiste en guiar a su hijo a un conocimiento de Jesús para salvación. La advertencia de Pablo abarca todos los aspectos. Las madres jóvenes deben amar a sus hijos en todo sentido. Ámalos en sentido práctico, ámalos en sentido físico, en sentido social, moral y espiritual, con un amor que no tiene condiciones ni límites. Este amor, al ser expresado en plenitud, hermanas, demanda bastante de la madre a medida que ella procura cumplir su obligación de criar hijos piadosos. Primera Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Si ya Dios nos dio hijos, hermanas, es tu trabajo cuidarlos. Es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Enséñalas, que les digan a estas cabezoncitas, a estas jovencitas, que se enseñen a amar a sus esposos y amar a sus hijos. Y nos lo sigue diciendo a ti y a mí que me estás escuchando. Las mujeres jóvenes y casadas deben ser prudentes. Esta es la misma cualidad que debería caracterizar a los ancianos de la iglesia. Hermanas, el sentido común y el buen juicio deberían mejorar con la edad, pero deberían ser evidentes incluso desde los comienzos de la vida adulta. Las mujeres jóvenes deben de ser castas. Se refiere en primer término a la pureza moral y de forma especial en este contexto a la pureza sexual y a la fidelidad marital. Como las mujeres ancianas, y de hecho, como todas las mujeres cristianas, las esposas jóvenes deben ataviarse de ropa decorosa con pudor y modestia. Wow, hermanas, ¿por qué tendría Pablo que decirle a Timoteo, diles que sean castas, que las enseñen? ¿Por qué? ¿Cómo estaban viviendo? ¿Se acuerdan que les decía? Descontroladas completamente. Y en aquella introducción, que por ahí está guardada esa clase, les decía que estas mujeres pues no querían compromisos con los hombres. Entonces, ¿qué hacían? Pues tenían sus que veres, pero sin compromisos. Entonces, cuando Pablo ve esto, les dice, y así no. Dios te pide que busques a un esposo, que busques a un buen siervo, que te dediques a las cosas del Señor, que en tu hogar sea la palabra de Dios predicada sin que tengas que hablar por el trato que tienes. Tienes que cambiar. Hermanas, año 2023, ¿les suena familiar? ¿Y estará pasando esto en las congregaciones? Jovencitas, jovencitas que son mamás una vez y otra vez. ¿Y nosotras qué hacemos? Pues es problema de la hermana y a ella. Que Dios nos ayude para poder enseñar, para ser guía, para tener la sabiduría de acercarnos y decirles,
Así no, muñeca, así no. Tus niños la van a llevar. Pudor se refiere a control moral, a manejarse bajo sujeción a las pasiones, en especial a las de tipo sexual. Que sean prudentes, decía, que sean pudorosas. Modestia se refiere a un sentido saludable de vergüenza frente a decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa o vestirse de cualquier manera que pueda ocasionar lujuria en un hombre. Pero también se dirigió a las mujeres cristianas diciendo que vuestro atavío no sea el externo, y fíjese bien, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. En la Biblia está llena, hermana, de pasajes que ya no lo sabemos de memoria. No necesitas que te den 5 citas más para entender que tenemos que hacer cambios. Que sean cuidadosas de su casa. ¿Por qué les diría esto? Una de las cosas más difíciles de hacer para las esposas contemporáneas, hermanas, es sentirnos satisfechas como amas de casa. ¿Por qué Paula se enojaba? Porque entra en esta disyuntiva. Porque Paula tiene que cerrarse de muchas cosas, que negarse de muchas cosas, porque está criando. Pero nadie me obligó. Dios me bendijo con 2 hijos. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacar adelante y entregárselos al Señor y prepararlos, cuidadosas de su casa. ¿Y por qué es duro, hermanas? Porque por fuera la presión que nos está dando el mundo nos hace que nos rebelemos. La presión más grande sobre las esposas jóvenes en la actualidad es la saturación de nuestra cultura por los preceptos de las feministas radicales, quienes creen que la permanencia de las esposas en los hogares es una forma de servidumbre impuesta por los hombres, de la cual necesitan liberarse todas las mujeres. Ándale, Paula, ¿tú qué les andas creyendo? Insisten, hermanas, en que las mujeres deberían de ser tan libres como los hombres, para que puedan también trabajar fuera del hogar y en cualquier trabajo con la intensidad y durante todo el tiempo que quieran. Hermanas, cuida a tu hijo, cuida tu casa, no los descuides. Y me llamaba mucho la atención, hermanas, que qué triste es cuando tus hijos, porque tú quisiste desarrollarte profesionalmente, porque tú quisiste salirte de la casa, porque no, a mí la casa no me gusta, eso de andar cocinando y andar lavando, no, 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 yo mejor trabajo y le pago a fulanita que vaya y me limpie la casa. Qué triste es cuando pasa el tiempo y no podemos recuperar el tiempo con nuestros hijos. Por ahí una hermana nos hablaba de esas heridas, ¿se acuerdan de la infancia? De la herida de abandono. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que lo dejaste en la guardería porque no lo quieres tener en la casa? Diferente cuando la hermana está viuda, diferente cuando necesitas trabajar. Pero cuando tú lo dices porque yo quiero lograr mis logros profesionales y personales, piensa bien, eso es lo que aquí Pablo le está enseñando a Timoteo. Diles que cuiden su casa, y cuidar la casa no es solamente cuidar el jarrón, donde lo pusiste, ni los platos, no, hermana. Los que están adentro de esa casa, tus hijos, tu esposo. Hermanas, vamos a continuar. Las mujeres jóvenes deben ser buenas. ¿A qué se refiere esto? El significado de esto es obvio. Deben de ser amables, consideradas, amistosas, simpáticas, comprensivas, incluso con las personas que no merecen ese trato o que no las tratan bien a ellas. Ser buenas equivale a ser semejante a Dios. Ahí fue donde yo también primero dije, ay, sí, 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 voy a ser buena, comprensiva, sí, 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 sí. Pero cuando me dice equivale a ser semejante a Dios, Dios es bueno. Tenemos que aprender, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos, como dijo Jesús. Lucas 6:35, amen a sus enemigos y háganles el bien, y préstele, no esperando nada de ellos. De manera similar, Pablo amonesta a los creyentes a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Las mujeres casadas deben sujetarse a sus maridos. Ándale, Pali. Tú todo sabes, según tú todo sabes, pero a la hora de aplicarlo,
Al igual que todas las mujeres cristianas casadas deben de estar sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En primera carta a Timoteo, Pablo hace una admonición similar con un objeto expresado en sentido negativo dirigido a viudas jóvenes, donde les dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Hermanas, se hacen chismosas. Las mujeres que no se sujetan a sus maridos, los dejan solos. ¿Qué hace una mujer que no se sujeta a su marido? Lo pone en vergüenza. Cuando él dice una orden, ajá, lo podremos ver dentro de las iglesias, no de nombres, hermanas, pero hemos pensado en algunas personas que actúan de esa manera. Acuérdense que yo les decía la semana pasada, no vayan ahorita apuntando, ay, a ver, déjame ver, ay, no, hermano, estás mal, no. Mírate en el espejo y aplícatelo a ti misma, lo que estás aprendiendo hoy. Siempre que se hace lo que Satanás quiere, sin importar que sea, la gloria del Señor es afrentada y su palabra es blasfemada y deshonrada. Sujétese a su marido. Verso 6, hombres jóvenes, exhorta que sean prudentes. Vamos a ver, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tal como sucede con las mujeres jóvenes, el grupo de edad de jóvenes en general corresponde a hombres en edad de casarse, quizá hasta alrededor como de los 60 años. Exhortación, exhorta a sí mismo a que sean prudentes. Exhortar es la traducción que significa intimar, requiere por la fuerza u otro medio a alguien con firmeza. Exhortar es, tienes que hacerlo, como en el versículo 2 y 5. Prudentes, tiene el significado amplio de tener sentido común, buen juicio y autocontrol. Al igual que hombres ancianos y mujeres jóvenes deben ser prudentes, asimismo también los jóvenes. Pablo exhortó a su joven amigo Timoteo que huyera de las pasiones juveniles. ¿Se acuerdan? En 2 de Timoteo 2:2. Pedro manda a los jóvenes que igualmente estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. En 1 de Pedro 5:5. Los hombres jóvenes deben de ser prudentes en todas las cosas, ya que con frecuencia tienden a ser impulsivos, apasionados, ambiciosos, volátiles y a veces arrogantes. Por eso deben ejercer el autocontrol y mostrar sensatez y buen juicio en todo. Tener autocontrol, hermanas, equivale a ser prudentes, y el dominio propio como tal es una manifestación del fruto del Espíritu de Gálatas 5:23. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermanas, los jóvenes, al igual que todos los demás creyentes, están capacitados para tener dominio en todas las áreas de sus vidas de una manera que sea agradable para el Señor. Ejemplo, verso 7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Si un ejemplo, bueno, tras haber dado, Pablo le dice a Tito que transmitiera a los demás, a los hombres jóvenes que estaban bajo su cuidado y en Creta. Él era un líder espiritual y le estaba dando un trabajo especial a Tito. Y le dice, preséntate tú en todo como ejemplo para ellos. Le dio un trabajo, una responsabilidad grande, así como para todos los demás creyentes en la iglesia, porque ellos te van a ver, preséntate tú, sé ejemplo. Debía confrontarlos no solo con palabras espirituales, sino por medio de una vida espiritual que correspondiera con esas palabras. ¿Qué le está diciendo Pablo a Tito? Tú vas a ser el que vas adelante, al que te van a estar viendo. Si un ejemplo visible no sigue el consejo, aquel que lo da será visto como un hipócrita. Y la hipocresía nunca promueve la justicia. No importa cuán sana y bíblica pueda ser la enseñanza y cuán sabio parezca ser el consejo de la persona. Tiene que ir junto con acción. Dice Mateo 23:3, el Señor dijo que los hipócritas dicen y no hacen. El apóstol pudo exhortar a los creyentes en Corinto
diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera a los Corintios 11:1 y el 4:16. Y es lo mismo que le está diciendo Pablo. ¿Por qué Paula se molesta? Porque yo no puedo decirse ejemplo como yo lo soy. Por eso sigo insistiendo que me falta mucho. ¿En qué tenía que ser ejemplo? Primera Timoteo 4:12, ahí resume, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe, en pureza. No le está hablando de que sea ejemplo en que comes sano, en que haces pesas, en que te ejercitas, en que no. Está hablando de cosas que para Dios son importantes. Ser ejemplo en hacer buenas obras no se refiere a aquello que es superficial, sino a todo aquello que posee bondad, nobleza, rectitud y excelencia genuinas. Las obras de Tito debían reflejar verdaderos de lo que él estaba predicando y de lo que él enseñaba. Sé ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad. Pablo amonestó a Tito a llevar una vida de integridad y pureza morales que corresponden a la enseñanza pura que proclamaba. Ejemplo de integridad y seriedad, de llevar una vida fijada en Dios que honra todo lo que le honra a Él. Como se indicó antes, con la relación a los hombres de la edad, la seriedad no excluye, hermanas, el sentido del humor. No quiere decir que por ser serio no te ríes, no quiere decir que no disfrutas o que no tienes sentido del humor, la risa o del goce, pero sí significa que los hombres cristianos deben ser capaces de distinguir entre lo que es importante y lo que es trivial. Debes saberte comportar. Verso 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí le dice, debía dar ejemplo mediante su palabra sana e irreprochable. La palabra sana es la misma que vimos desde un principio, que se refiere a estar saludable, a estar bien. Efesios 6:19 dice, como aquí Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ejemplo mediante su palabra sana e irreprochable. La cuestión aquí, hermana, no es doctrina o teología, sino conversación. Aquella palabra que se habla todos los días, la manera de hablar de Tito, que fuese enseñada en una forma, en su manera de conversar, que debería de ser sana, debería de ser saludable, edificante, vivificante, apropiada e irreprochable. Esta clase de conversación virtuosa y coherente es la marca segura de un hombre espiritual auténtico. Porque podemos conocer la escritura y hablarla, uy, no, qué bonito, y hasta las citas las tienes de memoria cuando estás hablando de la palabra de Dios, pero en tu vida diaria, ¿qué hablas? ¿Qué dices? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esta frase, hermanas, refleja una razón para los estándares altos de la vida santa. Las vidas piadosas de los ancianos, de las ancianas, de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes tienen como parte de su propósito que el adversario se avergüence al lado de todos los que le critican a Cristo, su iglesia y a su pueblo. Por esa razón es que tienes que poner cuidado con lo que estás diciendo. Es por esa razón que Pedro amonestó a los creyentes por su propio bien espiritual en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el verso 12 dice, de 1 Pedro 2, verso 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, por el bien de aquellos a quienes deban testificar, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vosotros puede ser una simple referencia a los cristianos en general, porque la gente con frecuencia juzga a una iglesia local o a la fe cristiana como tal, basados en lo que conocen acerca de los cristianos. No obstante, parece probable que Pablo también se incluye en esta palabra y quiso decir nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Que todos los creyentes en Creta, era indudable que también una gran cantidad de incrédulos sabían de la asociación estrecha de Pablo con Tito. Por lo tanto, si Tito no llevaba una vida espiritual ejemplar, su falla también tendría un reflejo negativo en Pablo. Por otro lado, la vida fiel de Tito también se reflejaría positivamente en el noble apóstol. Vosotros, aquí le está haciendo hincapié, lo que tú hagas me va a afectar a mí. Y así nosotras, como iglesia, lo que nosotros hagamos ahí en la congregación que se reúne en tal dirección, el testimonio, hermana, que tú estás dando, la gente lo ve y se queda, pues igual a estar como está. Va a ser como tú, mejor así me quedo. Verso 9, siervos
habla aquí a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no sean respondones, no defrauden, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Pablo se preocupa, hermanos, en tratar la actitud que los siervos cristianos deben tener hacia sus amos, sin importar que tales amos sean creyentes o no. Aquí Pablo recalca la responsabilidad que tienen los esclavos de servir a sus amos humanos con fidelidad y sin reservas, con el propósito de reflejar el poder transformador de Dios en su vida. Efesios 6, 5, 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Colosenses 3, 22 y 23, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y el 1 Timoteo 6:1, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Aquí Pablo está diciendo, tú como siervo, si tu jefe no es bueno, si tu jefe es malo, si tu jefe te maltrata, en ese tiempo que estaba la esclavitud ahí en Roma, ellos tenían que, si ya conocían de Dios, servir a sus amos, porque sabían que estaban sirviendo al Señor. Y para nosotras, hermanas, el trabajo donde nosotros estamos es un lugar fértil para predicar la palabra. Es un campo misionero. Ahí los incrédulos tienen la oportunidad de observarnos a nosotros en situaciones, actividades del diario vivir. Ahí ellos se van a dar cuenta qué tan pacientes somos o qué tan impacientes, qué tan amables somos, qué tan indiferentes, qué tan abnegados o tan egoístas, qué tan honestas o deshonestas, qué tan decentes o vulgares somos. Sujeción, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. ¿A qué se refieren? Es un mandato al sometimiento voluntario, sin importar cuán imprecedente pueda ser un jefe o cuán opresiva pueda ser una situación laboral. Tú estás trabajando con esta persona, bueno, pues tienes que someterte a lo que él te está diciendo, siempre y cuando vaya dentro de las pautas que nosotros cristianos sabemos, ¿verdad? Con lo que vaya, que no te hagan pecar contra Dios. Y aquí es lo que le está diciendo: sujétense. Dice 1 Pedro 2, 18 al 19, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Acuérdense que los esclavos no eran como usted y como yo. Ya este trabajo, ya este señor ya me colmó, yo ya voy a despedirme. ¿Sabe qué? Ya hasta tal día le trabajo y me voy. Los esclavos no podían hacer eso. Mas, sin embargo, Pedro les dice, sujétense con respeto. Y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y vea el verso 19 de 1 Pedro 2, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Que agraden en todo, compromiso con la excelencia. ¿A qué se refiere esto, hermanas? Que sea agradable, que lo que ellos hagan sea algo bueno, algo hecho con calidad, algo que agrade a sus jefes. Incluso en Romanos 12, 1 a 2, a nosotros se nos llama que nos presentemos en nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo mismo que le estaban diciendo, que agraden en todo, que se comprometan con la excelencia. Romanos 14, 17 al 18 dice, aquel que tiene justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Serles agradables, hermanos. En este caso es lo que les estaba nuevamente Pablo diciendo a Tito: dile a los siervos que sirvan a sus jefes, que sean agradables, que hagan las cosas con calidad. No sean respondones, se refiere a respeto. ¿Por qué deben de respetar? No hables en contra de tu jefe en el sentido de alegar o contradecir. No protestes, no obstaculices, no te pelees. Esto es algo que le estaban pidiendo también a los siervos que ya eran cristianos. Posiblemente eran rebeldes, a lo mejor se amontonaban entre ellos para hacerle ahí un problema al jefe. Se rebelaban, escapaban. Entonces aquí Pablo le enseña a Tito, diles que no hagan eso, que no sean respondones, que muestren respeto. Verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, no defraudando, sean honestos. El cristiano debe mostrar su honestidad, no defraudando. Hermanas, ¿a qué se refiere? No tengas ganancias que son deshonestas delante de Dios. A lo mejor ellos como esclavos podrían abusar, a lo mejor podían tomar cosas que no les correspondían o aprovecharse de, porque pues que al cabo que mi jefe es cristiano. Y Pablo le dice a Tito, diles que no, sino mostrándose fieles en todo, que sean leales a sus jefes,
Se refiere a confiabilidad, a la cualidad de una persona de la cual se puede depender, así no esté siendo observada por el amo o el empleador. Es lo que le está diciendo Pablo, sean fieles. Acuérdense que hay uno más arriba que está viendo todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿A qué se refiere esto? La idea del término consiste en disponer algo en su orden apropiado para darle simetría, afinidad y belleza, que adornen la doctrina. Pablo no está hablando, hermana, de adornos físicos, sino lo que hace que la palabra sea atractiva, que influye. Y dice, y no por las estrategias o los programas de una iglesia, sino por la virtud y la santidad de las personas que la forman, que adornen la doctrina. Ustedes sirvan de tal forma que la gente, cuando sepa que eres cristiano, diga, este es diferente. A eso se refiere. Los hijos de Dios deben conducirse de tal modo que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador por medio de su sumisión, por la excelencia de su trabajo, por su actitud respetuosa, por su honestidad y por su servicio leal a sus empleadores, sin importar que se trate de un hermano en la fe o pagano, ni que sea justo o despótico, agradable o irrigante, digno o mezquino. Usted simplemente sirva porque está sirviendo al Señor. Del verso 11 al 14, hermanas, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí en este punto mismo de la gracia redentora de Dios por medio de Jesucristo consiste en salvar a los hombres de la corrupción y la condenación del pecado, el pecado que debilita y aplasta la vida humana y que separa a los pecadores de un Dios santo y que persiste en la humanidad no redimida como una enfermedad incurable y fatal. Tito 2 del 11 al 4. Pablo condensa el plan eterno de gracia en Cristo que Dios ha tenido desde siempre presente y habla de la salvación del castigo, habla de poder, de la presencia y la posesión del pecado. Somos salvos, hermanos, del castigo del pecado. Dice el verso Romanos 2:5, dice, siempre ha querido, hermanas, que nosotros estemos en bien con Él y que no desechemos lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, sino que seamos conscientes que somos salvos del castigo a través de Jesús. Y por ejemplo, Romanos 2:5 dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿De qué está hablando esto, hermanas? Dios, en su gracia, retarda el juicio y hace llover sobre la humanidad incrédula toda clase de bendiciones, pero con el fin de que puedan arrepentirse y acudir a Él con fe salvadora. Segunda de Pedro 3:9 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro recalcó esta misma verdad cuando escribió que él no retardaba su promesa como la tienen por tardanza, porque él es paciente y no quiere que perezcamos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó al Señor Jesús para que nosotros los que creemos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Las pautas están ahí, lo que el Señor Jesús tenía que hacer ya lo hizo, pero ahora nos corresponde a nosotros y es lo mismo que le estaba diciendo Pablo a Tito, que ojalá lo pudieran entender. El Evangelio es buenas nuevas a todos los hombres. Cuando Dios llama a todos los pecadores, les manda a creer que Jesucristo murió por todos los pecadores en el mundo. Dios, hermana, no elige a algunos hombres a salvación y a otros a condenación de una forma determinada. La Biblia también deja en claro que quienes no creen son responsables y culpables por su rechazo de Cristo. Juan 3:17 al 20 no depende de Dios, depende de usted y de mí, dependía de los cretenses. Más adelante el apóstol presenta las promesas inmortales. Romanos 10:11 al 13 dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y acuérdense que en otro tiempo, dice Efesios 2 del 1 al 6, estaban muertos en delitos, en pecados y vivían de otra forma, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a los deseos de Satanás. Y aquí está hablando que éramos por naturaleza hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne. Entonces se dice, esto es lo que ustedes eran, pero en 2 Corintios 5:17 dice, pero la persona que está en Cristo nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, el evangelio ya se predicó. Ya Jesús vino, hizo la parte que le correspondía. Ya Pablo estaba enseñando a Tito para que enseñara a Creta y nos está enseñando a nosotros a quién le corresponde ahora. En ese momento, a los cretenses, sujetarse a la voluntad de Dios, a tomar en seriedad la bendición de la salvación, de la redención, y también a nosotros nos sigue el día de hoy. Depende de usted y de mí. Una persona de verdad que se ha convertido y se ha salvado y que en realidad ha recibido una vida nueva en Jesucristo, tiene lugar una transformación no solo de naturaleza, sino de la manera de vivir. Y esto se va a ver, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, testificó Pablo a las iglesias, y que decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A poco Pablo no tenía deseos, hermana? ¿A poco Pablo no tenía también su carácter o sus enojos? O de pronto se agüitaba, o de repente estaba cansado, o de pronto se enfermaba. ¿Usted cree que Pablo era un hombre extraordinario? ¿Que Pablo no padecía como podemos sufrir usted y yo? Claro que no, incluso él fue golpeado. Nosotros nunca hemos sido azotadas como fue él. Él vivió naufragios, fue mordido por serpientes, fue buscado para que lo mataran. Estuvo preso, y usted y yo, hermanas, y él mismo reconoce que él estaba con Cristo crucificado y vivió una vida nueva. Filipenses 3:12 al 14 dice, fíjense la humildad de Pablo, que él no pretendía haber alcanzado ya aquel premio. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para hacer aquello para lo que también fui asido por Cristo. Dice, hermanos, yo no mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ya estamos por terminar, hermanas. Y dice en el verso 14 al final, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Eso es lo que hizo Jesús, y purificar para sí un pueblo propio. Somos pueblo del Señor, celoso de buenas obras. ¿A qué se refieren las buenas obras? Acuérdense que el mismo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Qué está diciendo? Tiene que haber un cambio en ti. Tienes que ser diferente. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ya lo habíamos leído, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Tiene que haber un cambio. Y para cerrar el verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. La autoridad, hermanas, aquí del predicador, en este caso se le está diciendo a Tito estas palabras. Es una de las declaraciones más claras y enérgicas en la Biblia acerca de la autoridad espiritual de los hombres a quienes Dios llama a ministrar su palabra y a pastorear su pueblo. Autoridad se refiere a algo que está en su orden o en su lugar apropiado. El término llegó a ser empleado en sentido figurado para aludir a un mandato, un precepto o un dictamen oficiales. Así se hace. Los judíos del tiempo de Jesús estaban acostumbrados a que sus líderes religiosos hablaran y actuaran como si lo que decían y fuera de gran peso, pero no obstante, hasta las personas comunes percibían la diferencia entre ostentación religiosa y autoridad espiritual genuina. Tras escuchar las palabras pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7:28 al 29, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Cuando escucharon a Jesús hablar, se sorprendieron, porque Jesús no estaba enseñado por nadie, como dijo Pablo, yo fui instruido por Gamaliel. Jesús no estaba enseñado por nadie. Se sorprendieron y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿qué habla aquí? En Marcos 11:27 al 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Estas cosas no solo se referían a su expulsión de los cambios del templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llegó y les volteó las mesas por andar poniendo ahí ventas?
sino también a todo lo que enseñaba con autoridad. Aquellos líderes sabían que Jesús no había sido educado en una escuela de escribas ni que había recibido la tutoría personal de un rabino reconocido. Tampoco daban crédito a escribas y rabinos venerados como fuentes de su enseñanza. La autoridad de Jesús, hermanas, no procedía de un título eclesiástico, de adiestramiento como escriba o posición sacerdotal, ninguno de los cuales poseía. Tampoco provenía de las creencias judías populares de su época, muchas de las cuales se avanzaban en mitos, en leyendas, en prejuicios religiosos y raciales. Es claro que tampoco se derivaba de la tradición rabina. Vea lo que dice Juan 7, 16 al 17. Dice, en esta ocasión en el templo Jesús optó por declarar a los líderes judíos la fuente de su autoridad. Dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, si un judío o cualquier otra persona busca a Dios, el Padre, y lo obedece con sinceridad, va a reconocer la autoridad divina del Hijo. ¿Qué es lo que le estaban diciendo a Tito aquí, hermanas? Que hablara, ¿qué? Con toda autoridad. ¿Qué era lo que Tito estaba enseñando, hermanas? ¿Qué era lo que Tito iba a enseñar? Palabra de Dios, no palabra de él, de alguien que lo envió. Dice 2 Timoteo 4 al 2, dice que prediques la palabra. El predicador está llamado a interpretar y proclamar las escrituras con precisión y exactitud escrupulosas, y también de una manera comprensiva, compasiva y humilde. No obstante, también tiene el encargo divino de presentar la verdad bíblica con autoridad fuerte, comandando al pueblo de Dios a escuchar, a creer y a obedecer la palabra de Dios. Es por igual importante entender que ningún pastor, que ningún predicador tiene autoridad de cualquier clase fuera de la palabra de Dios. Hay un artículo por ahí que dice, el predicador y la predicación, es un teólogo que escribió, la predicación que no manifiesta autoridad divina, tanto en su contenido como en su estilo, no es la sustancia, sino apenas la sombra de lo real. La Biblia, hermanas, es el predicador real, y el papel del hombre en el púlpito o en las conversaciones de consejería consisten tan solo en dejar que los pasajes envíen su mensaje a través de él, para que el predicador llegue al punto en que ya no estorba ni obstruya su texto para que hablen por sí solos. Se requiere un esfuerzo más grande de lo que se conoce por lo general. No obstante, es indiscutible que esta es la tarea que está llamada a cumplir todo predicador en la palabra. Mientras sea fiel a la palabra de Dios, un predicador, un ministro, tiene el privilegio asombroso de ministrar con autoridad dada por Dios. No está llamado a divulgar anécdotas, opiniones y conceptos personales o a discutir sobre filosofía, ni siquiera sobre teología. Tampoco, por cierto, a entretener con palabras que apelen a los antojos y prejuicios de aquellos a quienes ministraba. El predicador debe quitarse de en medio y dejar que la palabra de Dios hable por medio de él sin obstáculos, sin importar la preparación, experiencia o capacidades personales que posea. El predicador tiene autoridad espiritual solo en la medida en que todo lo que diga sea conforme a la palabra de Dios. Por eso, como sucedió con las enseñanzas de Jesús mismo, cuando un ministro de Dios proclama con fidelidad esa palabra, aquellos que rechazan sus enseñanzas rechazan la verdad de Dios y son tan responsables por su rechazo como si el Señor les hubiese declarado a ellos la verdad con sus propios labios. Es de esa manera y tan solo de esa manera que un predicador es capaz de hablar con autoridad espiritual y no con autoridad falsa. El reto para el predicador, en este caso que le dicen a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. El reto para el predicador consiste en mantener su propia intuición y experiencia fuera del texto y mantenerse a sí mismo fuera del sermón de tal modo que solo se oiga la voz de Dios. Es decir, que cuando el predicador esté hablando, lo que usted quiere decir por voluntad suya, que se calle, deje que sea la palabra que hable. Solo las personas cuando escuchan, creen y obedecen la palabra de Dios proclamada con autoridad, pueden los pecadores ser rescatados de su rebelión. Nadie te menosprecies, muchos predicadores
pastores, hermanas, es triste, y líderes de la iglesia han sido menospreciados ya que sus vidas están lejos de ser modelos de virtud e integridad. Los escándalos morales, los escándalos éticos en los que se han involucrado casi se han convertido en asuntos de todos los días y ocasionan perjuicios devastadores para la iglesia. Pablo ha mencionado hasta ese punto en este capítulo con relación a la vida en santidad y el evangelio preciosos que se resumen en la frase lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Estas son las verdades divinas que Tito a su vez debía impartir al hablar, exhortar y reprender en su ministerio en la iglesia en Creta. Hermanas, ¿te menosprecia? Es la traducción, la palabra no la puedo pronunciar, ¿qué quiere decir? Pensar alrededor de algo por lo general con la intención de evadirse. La palabra llegó a emplearse casi de forma exclusiva en sentido negativo, para aludir a tener un desacuerdo fuerte con una idea y tratarla sin respeto ni consideración. La verdad de Dios debe ser proclamada con autoridad y la obediencia a ella debe ser exigida en la iglesia. Ninguna desobediencia puede ser tolerada ni pasada por alto. Por eso es que Pablo le dice al cerrar el verso 15, nadie te menosprecie. Tú síguele, tú síguele, tú síguele. Hermanas, que Dios las bendiga y gracias por su tiempo nuevamente. Amén, Amén, amén. amén, amén, Gloria a amén. Dios, amada Gloria a hermana Dios. Pali. Gloria a Dios. Nuevamente, gracias damos a Dios por haberse dejado guiar por el Espíritu Santo, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Exhortó a Tito a que fuera un buen ejemplo para los de su alrededor. De igual manera, nos exhorta a cada una de nosotras lo mismo. Atención, amadas ancianas, hermanas, ¿qué estamos haciendo o qué ejemplo le estamos dando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la comunidad, la familia, etcétera? Hermanas, que Dios nos ayude a ser prudentes, catas, cuidadosas de nuestra casa, sujetas a nuestros maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recordemos Filipenses 3:17 que nos dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así como el apóstol Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza a Cristo, invitándoles a que le siguieran su ejemplo, pero eso no significaba que ellos debían copiar, ¿verdad? Todo lo que él hacía, porque él mismo dijo que ya había establecido que no era perfecto. Quiso darle a entender simplemente que así como su vida estaba centrada en Cristo, las de ellos también deberían estarlo. Y es una invitación para todas, cada una de nosotras. Bueno, amadas hermanas, ya si Dios lo permite, el próximo martes finalizaremos esta carta a Tito. También tiene 15 versículos y el tema principal es justificados por gracia. Y bueno, estemos orando por nuestra expositora para que Dios la siga usando como instrumento de su palabra. Muchas veces tiene contratiempo, pero está siempre presta y dispuesta al servicio del Señor. Que el Señor la siga ayudando y guardándola igualmente a todas y cada una de ustedes. Nuestra amada y querida hermana Juanita Chapa nos va a entonar una alabanza, es Cristo tu santo amor. Adelante, amada hermana Juanita. Hermana, la palabra me emociona tanto y le doy gracias a la hermana Pali por esta lección tan hermosa y que nos deja tan llenas que siente uno que la copa va rebosando y doy gracias por eso. Voy a cambiar algo, hermana. El canto es 146, pero en vez de cantarlo, lo voy a... ¿Me escuchan, hermana? Amén, amada hermana. Ok. En vez de cantarlo, lo voy a leer, hermana. Y me gusta... Pensé leerlo mejor, hermana, porque es parte de
meditación y continuación de lo que hemos oído. Y para gloria a Dios, lo voy a leer, hermana. Amén, hermana, adelante. Y dice, Cristo, tu santo amor. Dice, Cristo, tu santo amor, diste a mí. Nada a ti, Señor, te niego aquí. Me postro en gratitud, cumplo con prontitud. Me obliga tu actitud, me rindo a ti. Ante el trono estoy, ruega por mí. Cristo, al Padre voy, solo por ti la cruz podré llevar, tu amor ya proclamar, un canto dulce alzar, algo por ti. Un corazón, la frase 3, un corazón de amor. Quiero Jesús como tuyo, Señor, lleno de tu luz. A ti podré servir el tiempo, redimir las almas, dirigir algo por ti. Lo que yo tengo y soy, por tu favor, alegre o triste voy. Tuyo, Señor, tu rostro yo veré contigo. Estaré y siempre yo seré algo por ti. Amén. Gracias. Amén, amén, hermana. Gloria a Dios. Gracias, amada hermana. Gracias. Gracias por esa letra de ese himno. Bueno, amadas hermanas, llegó el momento de las oraciones. Nuestra amada y querida hermana Xiomara Solórzano tiene las oraciones esta noche. Hermana Pali, usted tiene ahí la lista de las peticiones para esta noche. Por favor, hermana Pali, adelante. Sí, hermana. Nuestra hermana Laura de Erazo sigue pidiendo la oración por su hermano en la carne y en la fe, nuestro hermano Wendell Watson. Ya tienen fecha para su cirugía, para la cirugía del corazón el próximo viernes, este viernes 27 de enero, y ella nos pide que nos unamos en oración para que Dios guíe las manos de los médicos, el procedimiento, y que su hermanito pues pueda resistir todo con bien esta cirugía. También, hermanas, se pide consuelo para la familia de nuestra hermana Silvia Rodríguez. Ella está en Panamá, ya que hoy falleció un hermano de ella. Que Dios consuela a toda esta familia. Nuestra hermana han pedido también la oración por Kenzie Antunes. Hemos orado por su bebé, Liam Gael, pero el día de ayer hubo necesidad de ponerle una sondita para alimentar al bebé, y pues rogar, ¿verdad? Seguir pidiendo a nuestro Padre que Dios sea con el pequeño y con su mami para que puedan salir, ¿verdad?, adelante de esta situación, y sobre todo para que Kenzie busque tener una relación con Dios, estar en bien con nuestro Dios por su vida espiritual. Nuestra hermana Mina Pineda, ella nos ha pedido por la salud de los hermanos Javier Rodríguez, de Pablo Honra, y por la hermana Bielka. Dios conoce su necesidad. También nos han pedido la oración por Isidoro del Mar, quien está pasando difíciles momentos a causa del cáncer que padece. Que Dios sea con él. También poner en oración a nuestra hermana María Isabel Erlington. Ella tuvo una cita médica ayer, hoy tiene otra cita médica, está en su cita para pedir que Dios abra las puertas para el tratamiento que ella va a requerir y que Dios provea los medios para ello. Seguimos pidiendo la oración por la salud de la señora Linda Loggett y por la biopsia que hay que realizarle, por la cirugía también de Gary, el hijo de nuestra hermana María Escolástico. Él en la segunda semana de febrero será intervenido. Seguir pidiendo también por la señora Diana de Velasco, por su salud que está delicada, y pues nuestra hermana Jolie de Mena pide por la salvación de la señora Diana, por la salud también de nuestra hermana Paulina Silva y por la de su hermana Yolanda Silva, quien debe ser intervenida quirúrgicamente, que Dios sobre con ella. También pedimos por la salud de nuestra hermana Cinia Ibáñez,
Ibáñez, que Dios sea con ella, por la suegra de nuestra hermana Xiomara Solórzano, por Ana Margarita Cuellar, que Dios le siga dando su recuperación después de esos golpes que sufrió cuando se cayó. Seguir pidiendo por Gabriel Ulloa, él es hijo de nuestra hermana Ali Vázquez y por toda su familia, por nuestra hermana Esmeralda Hernández, por su tratamiento. El cáncer regresó, esta es la tercera vez, que Dios le dé fortaleza a su cuerpo y pues también a su familia. Nuestra hermana Esperanza Ochoa nos pedía orar por Carmen, quien se había caído y tiene fuertes dolores, que Dios siga siendo con ella. Seguir pidiendo también por consuelo para la familia de la Torre Musquies, por la partida física de uno de sus hermanos, que Dios sea con esta familia, y por la pequeña Isabela de 4 meses. Sí. Perdón, hermanita Pali. Aquí mire, me quedé, no le entendí el apellido de la hermanita Linda, que le van a, por una biopsia. Hermanita Linda. Sí. ¿Linda qué? Ella es Linda. Love it. Sí. Lovet. Sí. Hermana Xiomara, si gusta, le leo las peticiones y usted en forma general pudiera orar por ellas para que no se preocupe. Sí, está bien, Pali. Ok, ¿está bien para usted? Sí, Bueno, está bien. porque así está larguita la lista un poquito. Sí. Bien, nuestra hermana Guadalupe Moreno, ella pide la oración que Dios siga fortaleciendo su salud. Ella ha estado mejorando después de una embolia que le dio hace casi ya un año, y también pide por sus hijos que no han venido a Cristo y por aquellos que no se quieren congregar. Pedíamos la oración por Isabela, la bebé de 4 mesecitos, que Dios sea con ella, que Dios le ayude a restablecer su salud. De igual pedir por la familia Baeza, ellos han perdido un ser amado, el día de ayer ya fue sepultado, el señor Noel Baeza, que Dios consuele a sus seres amados. Sigo pidiendo la oración por nuestro hermano Gonzalo Pérez, mi suegro, que Dios siga obrando en su salud, al igual por su esposa, nuestra hermana Nora, que Dios le dé fortaleza y ánimo en cada día. Por la salud de nuestra hermana Carmina Medina, por la salud de física de ella y de la vida espiritual de su hijo Miguel y su familia. Seguir orando por el pequeño Alejandrito Ramírez Medrano, por los procedimientos médicos y que los tratamientos que sigue tomando sean de beneficio para él. Por la señora Elba Luna también y la cirugía que requiere. Por nuestra hermana Nelly Narváez, que Dios siga haciendo en su salud, con su hermana Sarita también, y por su hija Alexandra, y que Dios siga dando protección al lugar donde ellas viven juntas, para que estén pues seguras de estas personas que han estado delinquiendo ahí en su hogar. Nuestra hermana Carol ha pedido por su esposo Edward Mujica, que Dios siga poniendo los medios para su tratamiento, su cirugía. Por la salud y procedimientos de nuestra hermana Maciel García, que Dios sea con ella también. Por nuestra hermana Elsa Prada, por la salud de su ojo, por los problemitas que ya tienen ellos, que Dios guíe a los médicos en su tratamiento. Rogamos por la recuperación de nuestra hermana Lili Chaires, que ya el día 28 de enero, tiene cita, hermanas, para ser valorada después de aquella operación que sufrió en su rodilla. Recuerden que ella se cayó, se fracturó, pero ya tiene cita. También sigue pidiendo por su hija Ana Chaires y pues por los exámenes de laboratorio y los TAC que le hicieron, el TAC con los resultados médicos. Seguir pidiendo por nuestra hermana Rosita Vanilla, por su familia, especialmente por su hija Carol, por la salud de la señora Santiago Herrera, la mamá de nuestra hermana María Elena Zárate, por la salud de nuestras hermanas Juanita Chapa y su mamá, nuestra hermana Josefina Moreno, también por consuelo para la familia Perales, que el día de anoche fue pues su papi, nuestro hermano Chonito, pues ha partido ya físicamente de esta tierra. Que Dios les dé el consuelo a toda esta familia, esta gran familia. Por la hermana Irma Méndez, quien tuvo un derrame cerebral, también por nuestra hermana Diana Cabral. Dios conoce la situación que ella está pasando, al igual que su familia, y nos pide que sigamos orando por las congregaciones en todos los lugares donde nosotros nos congregamos, hermanos, especialmente por una obra que se abrió aquí en Dallas, Texas, es Mountain View. Ahí se abrió ya una obra hispana para aquellos que vivan ahí en el área, que pues no había obra hispana. Nuestro hermano Edgar Lucero y su esposa, nuestra hermana Mercedes Lucero Meche, están a cargo de esta obra. El domingo ya fue la primera vez que se congregaron. Que Dios bendiga esta obra. Y pues seguimos pidiendo por los pequeños
Jorgito, por Timoteo, por Sofía, por Desmond, por Daniel, también por nuestras hermanas que están en enfermedad. Nuestra hermana María Tiziana dio el resultado de sus laboratorios. Trae una infección muy fuerte, hermanas, y esta bacteria le produce dolor, y más aparte los dolores que ella tiene ya por neuropatía. Orar por nuestra hermana Esperanza Ochoa, por nuestra hermana Rosy Luján, también seguir pidiendo por nuestra hermana Lolita Hernández, por Giselle Castillo, por nuestra hermana Carmen Alcántar, por la hermana Lidia de Mexicanos, nuestra hermana Marci Martínez, por María Gutiérrez, por Normita Castillo, por mi cuñada Verónica Pérez, por la hermana Aurora Carrales, por Anita González, por Anabel Salas, por nuestra hermana Marisela Herrera, por la hermana Delcy López, por Esther González, por nuestra hermana Rosalía Gándara, por la hermana Marlene Hernández, por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrer y su tratamiento, por los hermanos Rubén Gómez, Rubén Segarra, Pedro Mendías, Moisés Zulueta, Ricardo Pinedo, por mi tío Ascensión Torres, por el señor Juan Carlos Luna, por el joven Samuel David Pacheco, por Brian Martínez, por nuestro hermano Amadeo Hernández, por el hermano Eduardo Mujica, que él está en un grupo de WhatsApp y constantemente está pidiendo por su salud, hermanas, porque está siempre con fuertes dolores, y él publica ahí que pide la oración. Por nuestro hermano Gilberto Ríos, que gracias a Dios ya se congregó este domingo con nosotros, que Dios siga obrando en él, por los resultados de la biopsia de nuestro hermano Rubén Estrada, que Dios sea en esos resultados, hermanas, y en su salud. Por nuestros gobernantes, por las personas que están buscando un trabajo, por los secuestrados, por los extraviados, rogamos a nuestro Dios por las viudas, los encarcelados justa e injustamente, que siempre haya alguien que les predique del evangelio y del amor de nuestro Dios, del perdón, por los huérfanos, por consuelo para aquellos que han perdido un ser amado, por los matrimonios que están en crisis, por las familias, por los que luchan contra las ansiedades, depresiones o cualquier necesidad. También por aquellos que están en rebeldía, por los hijos, por los ancianitos, por los niños, por los jóvenes, por los que están indefensos, aquellos que son víctimas de abuso, de bullying, por aquellos que viven en adicciones y ya desean salir de esa condición. Que Dios sobre, que Dios les ayude, y especialmente que ellos miren a nuestro Dios como su ayuda, igual sus familias. Roguemos por aquellos que están luchando contra cualquier enfermedad, cáncer, leucemias, linfomas, Alzheimer's, Parkinson, diálisis, hemodiálisis, por los hermanos y amigos, familia que tienen que estar operados de cirugías programadas o de emergencia. Dios conoce, hermanas, los sentimientos que produce cuando tiene uno que ir a los quirófanos. Que Dios vaya con ellos para que el tratamiento sea efectivo y que Dios les dé los ánimos que ellos necesitan, al igual que las familias que están apoyando. También pedimos por los que no conocen a nuestro Dios. Si nosotros somos el medio para compartir el mensaje, hermanas, que seamos diligentes y Dios nos ayude para poder cumplir esta parte de nuestra vida espiritual, compartir el mensaje. Por los que están tomando estudios bíblicos, por aquellos que están abandonando la fe, Señor, para que ellos regresen, por las iglesias donde nos congregamos, por nuestros predicadores, por cada uno de los miembros que lucha sus propias batallas, que no nos desanimemos y que nosotros pues les animemos también a ellos. Que guarde también nuestro Dios a nuestros jóvenes, que guarde sus corazones de las pasiones de este mundo, nuestros esposos, nuestros hijos, a nosotras mismas, por todos los ministerios, hermanas, que buscan honrar a nuestro Dios, que Dios sea con ellos, que no tengan piedras de tropiezo, y menos que esas piedras sean entre propios hermanos. Roguemos también por aquellos que están de viaje, para que Dios nos traiga con bien. Nuestra hermana Eva Ferrer nos pide por la familia Perales, por consuelo a los corazones, por nuestro hermano que ya partió. Déjenme ver, nuestra hermana Rosa García pide la oración para que Dios les socorra. Dios conoce su necesidad. Me parece que son todas las peticiones, hermana Xiomara, que tenemos. Sí gusta orar en forma general por ellas. Amén, hermanita Pali. Amén. Gloria al Señor por este tiempo. Amado Padre Celestial, te queremos dar toda la gloria y la honra, Señor, toda la alabanza que te mereces, Señor, por tu gran amor, por tu gran poder, Señor, por tu gran bondad y más por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, te damos por este tiempo tan especial que tú nos has concedido, Señor. Gracias por este grupo de mujeres, Señor, que están aquí con disposición, Señor, siempre, siempre con ese anhelo de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar tus consejos, Señor bendito, y gloria al Señor por esa palabra maravillosa que nos ha compartido nuestra hermanita Pali. Bendice su vida, Señor.
Bendice su hogar, su familia, Señor. Bendice todo lo que ella haga, Padre bendito, pues ella es una sierva fiel, Señor. Una persona, Señor, que nos da un buen ejemplo, Padre. Esa mujer, Señor, ejemplar, esa mujer ideal, Señor, de la que tú hablas. Gracias, Señor bendito, por esta sierva, Señor. Te alabamos y glorificamos, Padre bendito, por habernos aconsejado tan especial esta noche, Señor. También te pedimos perdón, Señor, perdón por todo aquello, Señor, que a ti no te agrada de nosotros, Señor. Perdón, Padre bendito, porque te fallamos tanto, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder salir adelante, Señor, a poder ser esas mujeres ideales, Padre, que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a ser estas siervas ejemplares para los demás, Señor, que podamos practicar tu palabra para poder enseñar a otros, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres prudentes, Señor, esas mujeres castas, cuidadosas, Señor, buenas, que siempre hagamos lo bueno, Padre, que estemos sujetas tanto a nuestra familia como a ti, Padre, que sepamos gobernar nuestra casa, así como tú gobiernas nuestra vida, Señor. Que siempre tú seas el centro de nuestra vida, Padre, el centro de nuestros hogares. Gracias te damos, Padre bendito, por tu amor tan especial hacia nosotras, Señor. Ayúdanos a que siempre podamos hablar, Señor, que seamos estas mujeres valientes y esforzadas, que prediquemos tu sana doctrina, Señor, que llevemos ese mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, por esta noche, Señor, que casi termina, Padre. Gracias te damos, Señor, y te suplicamos, Padre bendito, que cuídate de nosotros, Señor, que tengamos un sueño reparador, Señor bendito, y el mañana es tuyo, Padre. Lo ponemos en tus manos para que nos ayudes a seguir siendo obedientes, Señor, que hagamos tu voluntad, Padre bendito, y no la nuestra. Señor, mira cuánta necesidad la que hay, Señor. Tú conoces, Padre bendito, y sabes todo lo que tu pueblo está padeciendo, Señor. Tú sabes que hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad, Señor. Lleva fortaleza espiritual a todas nosotras, Señor. Danos esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante, Padre. Señor, te suplicamos, Señor, que abraces a esas personas que han perdido un ser querido, Señor. Sabemos que es una cosa tan dolorosa, Señor, que aunque se nos digan palabras, no bastan, Señor, no son suficientes porque es un dolor tremendo, Padre, pero solo tú eres el único que puede darnos esa fortaleza, ese consuelo, esa paz y tranquilidad a nuestros corazones, Señor. Así también, Señor, por todos aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad, Señor, tú has oído, Padre, que muchos están ahorita con enfermedades de cáncer, Señor, leucemias, diálisis, Señor, y tantas enfermedades, Señor, en su corazón. Esas operaciones, esas cirugías, Padre bendito, las ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, obrando a través de esos médicos y enfermeras que van a hacer esas cirugías, Señor. Sé tú con ellos, sé tú con sus familiares, Señor, para que puedan tener tranquilidad y paciencia, que esperen siempre en ti, Señor, que descansen en ti, Padre bendito, que puedan tener paciencia para que después que salgan de esas cirugías, cuiden a sus familiares, Señor, con amor y paciencia, Padre. Ayúdales, Señor, provéeles todo lo que necesitan, Señor. Así también te ponemos a aquellos que no tienen un trabajo, Señor. Sé tú abriendo puertas de bendición para cada una de mis hermanas y hermanos, Señor, que no cuentan con un trabajo. Señor, para ti nada es imposible y sabemos, Señor, que tú abres puertas de bendición, Señor, que tú suples toda necesidad que estemos adoleciendo en nuestros hogares, Señor. Sé tú ese
ese proveedor, ese ayudador, Señor, ese sustentador, Padre, para cada uno de nosotros. Padre Santo, te agradecemos por cada una de mis hermanas, Señor. Gracias por todo, Señor. No importa la situación que estamos pasando, Señor, todo lo ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza, Señor. Y sabemos que tú eres grande y poderoso, Señor, y que para ti nada es imposible, y que reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que siempre vamos a necesitar y siempre vamos a depender de ti, Padre Santo, para todo, para hacer todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche, y ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo que a tu tiempo tú lo harás, Señor bendito, tú lo harás conforme tu voluntad, Señor. Tú sabes, Señor, qué es lo que está pasando en cada vida de mis hermanas, Señor, y lo pongo en tus manos, Padre. Gracias te damos, Señor bendito. Gracias por este honor y privilegio, Padre bendito, de venir ante tu presencia, Señor, de poner todo esto en tus manos poderosas, Padre. Bendice a mi hermanita Concepción López, Señor, hermanita Magali Cardona, hermanita Yolanda Ponce, Señor, hermanita Elcita Prada, hermanita Pali, Señor, Angélica González, hermanita Eva Ferrell, Padre, hermanita Minta Pineda, Laura de Erazo, Señor, hermanita Oneida, Alba Salas, Señor, hermanita Juanita, Guadalupe Morales, Señor, Judith Reyes, Karine Ramos, Señor, Ana Belinda Cardona, Padre, a Lili Chaire, Señor, y a todas mis demás hermanas, Señor, que ya salieron, Padre bendito, pero estuvieron aquí atentas a tu palabra. Gracias te damos por la vida de cada una de ellas, Señor, y por toda nuestra familia en Cristo alrededor del mundo. En tus manos ponemos toda la iglesia de Cristo, Señor. Te suplicamos por esa unidad, esa armonía que tiene que haber en tu iglesia, Señor, como tu cuerpo, Padre bendito. También ponemos a nuestros líderes y gobernantes, a todos nuestros países, Señor, todas esas situaciones, tanto políticas como sociales, Señor, y tanto desastre natural que ha habido también, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Ten misericordia de toda esta humanidad, Padre bendito. Te pedimos por todos los presos, los desamparados, Señor, por las viudas, las madres solteras, Señor, por todos los ancianitos y los niños de la calle, Señor, por todas aquellas víctimas que han sufrido, pues, daños, Señor, físico, y así también que están también refugiados de guerra, Señor bendito, de esas situaciones de secuestro, Padre, y así también, Señor, que han sido víctimas de desastres naturales, Señor, sé tú con cada uno de ellos. Señor, tú sabes también que existen procesos legales que tienen algunas de mis hermanas, Señor, sé tú con cada una de ellas, ayúdales en todo, Señor bendito, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, también por todos aquellos hermanos que están al frente de cada una de las congregaciones, Señor, sé tú con cada uno de ellos, Señor, te los ponemos en tus manos, ayúdanos a ser estas mujeres entregadas, Señor, a permanecer siempre firmes y fieles, Señor. Ayúdanos a conducirnos en santidad, Padre, y poder ser esos buenos ejemplos que tú quieres, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Gracias, amada hermana Amén, Xiomara amén. Gloria a Dios, Solórzano. amén. Gracias por todas las oraciones que aquí se presentaron, como dice Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tengamos, hermanas, esa fe, esa confianza, ¿verdad? Que el Señor no llega ni antes ni después. Él llega justo a tiempo cuando lo necesitamos. Entonces, sigamos Amén. confiando que así se hará. Hermana Pali, todavía estamos en vivo. Le paso a usted para que luego, entonces, no sé si alguna tiene algo que decirle a la hermana o algo, una vez que salgamos de en vivo, entonces bien pueden hacerlo. Hermana Pali, el micrófono es suyo. Gracias, hermana Elsa, y gracias a cada una de ustedes, hermanas, que se dio el tiempo de permanecer conectadas. Si tuvieron que salir, no se preocupen, entendemos que siempre hay cosas que hacer, que siempre tenemos muchas cosas que nos esperan en casa. El trabajo en la casa no se acaba
y con los hijos y con el esposo, pues bueno, gracias a Dios por la bendición de tenerlos. Así es que ni nos estemos quejando, hermanas, no vaya a ser y que nos los quiten y entonces vamos a estar llorando. Que Dios nos ayude a ser organizadas y que Dios les bendiga, hermanas, con el favor de Dios. La próxima semana, el próximo lunes, estaremos nuevamente transmitiendo, si es voluntad de nuestro Dios. Recordemos que nuestra hermana Ingrid de Mexicanos de Guatemala, Suchitepeques, estará trayéndonos palabra de nuestro Dios. Ya esta será la quinta clase que nuestra hermana Ingrid nos estará compartiendo, la última clase de este lunes del mes de enero. Hermanas, qué rápido se va el tiempo. Ya 30 de enero, casi para la próxima semana, hoy 24. Se va el tiempo rápido, lograrlo con bien. Hermanas, las invito a seguir orando unas por otras. Recordemos aumentar la dosis de oración porque nunca es suficiente. Y como dice la palabra de nuestro Dios, procuremos ser más justas, porque la oración del justo, dice su palabra, puede mucho. Hermanas, que Dios les bendiga a nuestras hermanas que están en